Camaradas, hoy con el gusto de poder saludar y compartir con ustedes un poco de la historia de Joel Wiki, que bueno, pues ha caminado la legua y no envejeces, mi querido Joel, estás pero entero, sano y feliz ahora integrado en este cuerpo técnico de Cruz Azul. ¿Cómo va la vida, Joel? Así es, Javier, muchas gracias por el espacio y feliz de estar contigo. Tú no vas a creer, Javier, pero nos acompañas todos los días a las 5:30 de la mañana. Mira, te platico por qué. Porque nos paramos temprano a hacer ejercicio, mi Ajá. esposa y yo, y siempre ponemos algo en el celular o en la computadora, y tú eres uno de los personajes que nos acompañan porque vemos tus entrevistas. Hemos visto cualquier cantidad de personajes y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, Joel, qué amable. Salúdame por favor a tu señora. Claro. Cuéntanos qué has aprendido de la pandemia, cómo te ha cambiado la vida. Primero, ¿cuántos chavos tienes o no tienes hijos? ¿Cómo están? Sí, tenemos dos niñas, una Ajá, niña de 6 años y una bebé de 8 meses. ajá. Nació en mayo, justamente en todo este tema de la pandemia, pero gracias a Dios nació bien y estamos todos bien aquí en casa. La pandemia para todos ha sido complicada, ¿no? Pero no sé tú, Javier, a mí por lo menos yo voy a salir experto en chef de repostería, en carne asada, bueno, cualquier cantidad de cosas. Me ha tocado hacer de todo, ¿no? Y aparte que me gusta estar en casa, me ha tocado hacer muchas cosas y en la cocina, pues verdad que me gusta y me divierto mucho. Qué bueno que has aprendido y has aprovechado el tiempo. Joel, a ver, como ya has visto las entrevistas, aquí tratamos un poco de recordar a la gente el camino hacia el éxito, hacia la trascendencia. Jugaste a muy buen nivel fútbol, terminaste en Estados Unidos, ahora estás con el cuerpo técnico de Cruz Azul y obviamente, pues los aficionados de Cruz Azul querrán saber cuál es tu fotografía de lo que está pasando hoy recientemente. Pero vámonos al tiempo. ¿Dónde naces? ¿Dónde están tus papás? ¿Cómo vives esos primeros años? ¿Cuántos hermanos tuviste o tienes? Mira, yo nací en Los Mochis, Sinaloa. De Los Mochis hay un pueblo como a 30, 40 minutos de la ciudad que se llama, bueno, le llaman por ejidos, se llama Ejido Oguira. Es un ejido, un pueblo muy chiquito de máximo 3,000 personas, pero mi infancia prácticamente fue en el campo. Entre la casa de mis papás, lo divide una calle, está una siembra de caña. Entonces, muchas de las cosas que yo recuerdo, pues es un poco la convivencia con mis amigos, los vecinos, cortar caña, ir a robarle mangos a los vecinos, una infancia muy de campo y yo creo que siempre el fútbol para mí fue una parte importante en los inicios, ¿no? Siempre me gustó el fútbol y hasta la fecha, ¿no? Que logré, gracias a Dios, una carrera con muchas bendiciones y estoy muy contento, la verdad. Oye, ¿y qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Que se dedicaban al campo? Mi papá tiene todavía unas rutas de camiones. Ellos tienen un camión que lleva pasajeros del pueblo a la ciudad y pasa por diferentes pueblos yendo de pasajeros. Entonces, mi papá se dedicó a eso hasta hoy, ya no trabaja, mis hermanos trabajan en el negocio, pero toda la vida fue chofer, él ya tenía el negocio del camión y yo crecí también en ese ambiente, ¿no? Entre el camión, lavar los camiones, aprender un poco ahí de la limpieza del motor, cambiar llantas. Estuve un poco empapado en todo eso. Y mi infancia fue entre los camiones y el fútbol y el campo. ¿Y cuántos hermanos tienes, Joel? Somos 8 en total. Tengo 7 hermanos, somos 7 hombres y una mujer. Y todos les gustó el fútbol. A mi hermana, pues obviamente no le gustó. Le gusta verlo, no lo practicó. Pero hubo un momento donde todos pudimos jugar en un equipo formal, ya obviamente amateur, pero pudimos compartir juntos en la cancha. Y de esos 8 hermanos, ¿en qué número estabas? Yo soy el más pequeño, El más pequeño. soy el más chico, exactamente. Ya te hiciste solito, te criaste solo, ya al último, ni que le hagan caso, ¿no? Imagínate, sí, porque yo creo que ellos tenían otras preocupaciones. Obviamente no nos faltó atención pues, normal, ¿no? Como las necesidades básicas, pero sí es cierto, crecí con mis amigos al lado jugando a otros deportes también, al trompo, a la canica, al yoyo, a atrapar. Por ejemplo, al lado de la casa de mis papás, te digo que había una sembrío de caña. Entonces, cada año, cada temporada, la caña la quemaban para poder cosecharlas, levantar las cañas.
Entonces, cada vez que la quemaban, era una cantidad de ratas que salían hacia las casas. Entonces, nuestro juego, nuestra práctica de béisbol era atrapar las ratas, ¿no? Entonces, crecí en ese ambiente un poco medio raro, pero fue muy divertido. ¿Y qué posición juegas en el béisbol? ¿Eras bueno también? Porque Los Mochis es tierra de béisbol. Sí, sí, hay el béisbol y el básquetbol. Al final jugué muchos deportes, pero el béisbol me gustó mucho. Me gustaba mucho jugar en primera base, que era un poco más rápido para mí, pero practiqué diferentes posiciones. Me gustó mucho la primera base, que era lo que me gustaba mucho. Oye, ¿y tu mamá todavía vive? Sí, mi mamá vive, mi papá también, mis hermanos igual. Es una familia un poco grande con muchos sobrinos, ya creo que son como 15, 16 sobrinos. Entonces ellos están en Los Mochis, todos viven allá, están trabajando, la mayoría, y unos descansando. En el caso de mi papá, pues, están descansando, ya no trabajan, están en casa nada más. ¿Y siguen juntos tus papás? Sí, ellos están viviendo juntos ahí en el pueblo, no han salido de ahí. Cuando iban a visitarnos a Morelia o a México, venían una semana y 2 semanas no podían estar más porque extrañaban su casa. Entonces ya es muy difícil poder que ellos nos visiten hoy por la pandemia y obviamente ya ellos están acostumbrados a su vida, ¿no? O sea, todos tus hermanos se quedaron allá, en el mismo lugar. Así es. Todos, unos trabajan en el negocio de mis papás, como choferes, otros tienen sus propios empleos y todos viven allá. Mis sobrinos también, mis tíos, toda la familia está en Los Mochis. Oye, ¿y el clima en Los Mochis es de un extremo al otro? Sí, en tiempo de calor es complicado, es una temporada muy alta en la temperatura y el frío también es un clima muy extremo, ¿no? Pero pues al final la gente se acostumbra. Yo me acuerdo que en los partidos, cuando hacía mucho frío en diciembre, enero, febrero, era difícil jugarlos porque se jugaban muy temprano los domingos, 9 de la mañana, a veces tocaba 8 de la mañana. Imagínate con tu shortcito ahí en la cancha tratando de que se te quite el frío, pero era padre porque te acompañaba siempre, te rodeaba de gente, de familiares y era muy bonito, ¿no? Oye, y entonces, en esa casa de tus papás, ¿con cuántos hermanos compartías cuarto? Ya me tocó el final, compartí con 2 hermanos. Ajá. El Rogelio, que es el siguiente de mí, bueno, el más grande que yo, mi hermana Marta, y había otro hermano que se llamaba Reyes. Ellos éramos 4 en la casa ya, que yo me acuerdo, ¿no? Ya los demás estaban casados y tenían hijos. En la casa de mis papás eran 2 cuartos y la parte de la cocina era una cocina con madera y con techo de lámina, era un poco más chiquita. Después se fue creciendo, pero estábamos mis 3 hermanos, bueno, 2 hermanos y yo en una recámara, y mi hermana con mis papás, y ahí vivíamos los 6. ¿Y tu infancia cómo la recuerdas? Feliz de la vida, o sea, nunca faltó el arroz, los frijoles, no es que tuvieran lujos, pero donde comía uno, comían los 10. Sí, 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 una infancia normal, obviamente con sus detalles, ¿no? Como en todas las familias, pero en general lo básico lo teníamos, ¿no? Nuestro hogar, nuestra casa, nunca hubo lujos como lo mencionas, y como he escuchado en varios casos, ¿no? Nuestra infancia fue una infancia completamente normal de campo, nunca yo tuve la necesidad, a lo mejor sí veía a mis amigos que tenían algunos regalos, por ejemplo, Navidad, Reyes, pero para mí era normal poder recibir un balón de fútbol, ¿no? Por ejemplo, o algún regalo pequeño. Nunca buscamos algo más porque sabíamos que no había para algo más, ¿no? Nos adaptábamos a lo que había en ese momento y fuimos muy, muy felices. Oye, Joel, y a ver, ¿tú mides? ¿Cuánto mides? 1,85. Ok, ahorita. 1,85. Entonces, una muy buena estatura para el básquetbol, o sea, para México, para el básquetbol, para el béisbol, para el Claro. fútbol, y se ve que tenías buenas habilidades, coordinación para los deportes, delgado, pero al mismo tiempo resistente, fuerte. ¿De dónde sacaste la estatura? ¿Tus hermanos también son altos? ¿Tu papá es alto? ¿Tu mamá es alta o qué? Sí, te cuento un poco el origen, ¿no? Ajá. El apellido Wiki es un poco raro, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, ellos eran de una tribu indígena que se llama los Mayos de Navajoa. Mi abuelo muy chiquito llegó de Sonora, llegó a Los Mochis. Mi papá ya nació en Los Mochis, pero el apellido, toda la genética viene de Sonora, de los Mayos. Entonces, yo recuerdo una foto que tiene en casa de mis abuelos hace muchos años, el abuelo Damián, que era un tipo
muy indígena, o sea, sus características era grande, y él tenía ganado, tenía una carreta con un caballo, y en la foto él estaba parado al lado de la carreta, y él se ve enorme, ¿no? Se ve muy grande, es un tipo moreno, alto, con medio robusto. Entonces yo creo que la genética viene de ahí, y como mencionas, al practicar tantos deportes, el béisbol, básquetbol, voleibol, atletismo, en las escuelas me dio las capacidades coordinativas que para el momento profesional pues las tienes que tener, ¿no? Tienes que aprenderlas y en ese momento perfeccionarlas. Y eso pues fue ventaja para la competencia ya profesional, porque cuando te compites ya en fuerzas básicas con otros niños, pues tienes que, aparte de las cualidades físicas que tienes que mostrar otras cosas, ¿no? La entrega, dedicación. Hay muchos factores que son importantes para poder que un entrenador elija a un jugador, ¿no? Y obviamente, pues, la genética fue lo que me llevó a poder lograr un puesto en Fuerzas Básicas de Cruz Azul, ¿no? Y obviamente la bendición de Dios, que es lo más importante. Entonces tu papá también es alto y tus hermanos son altos. Sí, mi papá es alto. No todos los hermanos son altos, porque mi mamá es bajita. Algunos salieron más bajitos que nosotros, pero en general el promedio sí somos altos. ¿Y tus otros hermanos jugaban fútbol bien también o no? No, a todos les gustó el fútbol. Hubo un torneo ahí en el rancho donde pudimos jugar los 7 juntos. Yo tenía 12, 13 años, que estaba muy chiquito. Y mi primer partido que jugué con ellos, que ellos jugaban en un equipo de fútbol juntos, el primer partido que yo quise jugar y me invitaron a jugar y pudieron aceptar que jugara porque estaba muy chiquito, me lesioné el tobillo, ¿no? Y salí todo ahí hinchado con el tobillo enorme. Pero ninguno pudo jugar profesional. Un hermano nada más creo que jugó en tercera división que había en Los Mochis. Pero a todos les gustó. Sí, siempre quisieron jugar fútbol, pero obviamente las condiciones o las circunstancias no les dio para poder tener una oportunidad, ¿no? Y ahí en el pueblo donde estabas, ¿tenían televisión? ¿Tenían una televisión para todos? Sí, ya de más grande, yo más chiquito no me acuerdo, pero ya un poco más grande sí llegaron a comprar una televisión. Era blanco y negro, yo recuerdo. Después cambiaron a color y un poco más grande, pero sí, al principio teníamos lo básico, ¿no? Mi papá escuchaba mucho el radio, había muchas radionovelas que escuchaba por las estaciones de radio, y eso lo que fue también, recuerdo muchas cosas de esas anécdotas, ¿no? Pero éramos una familia un poco amplia y las lujos pues no había por la necesidad de alimentar tantas bocas, ¿no? No, pero había música, había cariño, había fiesta, ¿no? De esas cosas que pues no las comparas contra nada, ni te hace falta nada, porque pues lo esencial está ahí, ¿no? La cercanía, el afecto, las risas, ¿no? El echarse la mano, pues son las cosas que realmente le dan sentido a la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Fue una infancia completamente normal. Lo que sí estoy completamente seguro que yo creo, hoy siento y me doy cuenta, que yo no me sentía parte del entorno. Una cosa es la familia y otra cosa es el entorno. El entorno es un entorno no tan fácil, es un entorno complicado por el ambiente que existe en cuanto a la noche, el alcohol. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar todavía en el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces yo nunca me sentí parte de ese entorno y yo creo que la oportunidad que me dieron a mí de poder jugar fútbol, yo la tomé y me agarré de eso porque yo quería salir de un entorno tan difícil, ¿no? Porque si de niño ves muchas cosas en donde no te sientes identificado con eso. Entonces creo que fue una oportunidad para mí de poder hacer otras cosas diferentes y no querer o estar donde la verdad no veía yo tanto futuro, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo quería otras cosas para mí. O sea que era un barrio bravo, o sea, alrededor había alcoholismo, había droga, había violencia. ¿Alguno de tus hermanos llegó digamos, a coquetear con eso? No, yo creo que el alcohol siempre existió en casa de mi papá, de mis tíos y demás. Eso era normal y al final de cuentas lo malo es que tú lo veías normal o que la gente lo hacía normal, ¿no? Lo quería ver normal. Y eso yo pensaba, obviamente, que no era normal. Yo estaba convencido que no era normal una cosa así, ¿no? Al final te das cuenta, cuando vas creciendo y vas tomando tus decisiones y vas creando tu carácter, que no era lo mejor, ¿no? Y yo creo que hoy en día
lo mejor para mí fue tener oportunidad de salir y obviamente fue una bendición de Dios poder jugar fútbol. El deporte aleja de muchas cosas, el deporte forma, el deporte te crea buenos hábitos y eso creo que fue lo que me ayudó a mí poder jugar fútbol, ¿no? Pero por lo que dices, intuyo que quizá alguien en tu familia, tu papá, alguno de tus hermanos tuvo problemas con el alcohol, o sea, ¿se engancharon? Sí, 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 sí. Obviamente hubo una época complicada, ¿no? Con mis padres que vivían. En cuanto a la necesidad, yo imagino la problemática que tenían entre el matrimonio. Yo quiero pensar que tenían problemas, no sé, y eso obviamente genera incertidumbre y te va creando pues conflictos, ¿no? Y sí, al final de cuentas, de niño pues te ves cosas que no te gustan y vas creando tu propia idea de cómo es el entorno familiar y para mí creo que lo mejor es lo que estoy viviendo ahora, ¿no? O sea, que de alguna manera querías escaparte, o sea, no querías estar ahí, te latía y sabías internamente que lo mejor era salir de ahí. Sí, sí, mira, cuando estás dentro de tu entorno, pues tú piensas que es normal, hoy me doy cuenta que no, pero a pesar de eso, fue una infancia buena porque tuve las cosas básicas, ¿no? Después de eso, cuando yo salí de mi casa, bueno, de la casa de mis papás, estuve a prueba en Monterrey. Fui a Monterrey a probarme, tenía yo 14 años, me parece. Después de Monterrey no quedé en las pruebas finales. Un profesor, el profesor Barrera, nos llevó a probarnos a Santos. Y estuve en Santos jugando, no sé, 4 o 5 meses en fuerzas básicas. Pero de ahí nos llevó el profesor Barrera y Gustavo Vargas a Cruz Azul. Entonces, yo cuando tuve la oportunidad de salir de ahí, tuve un poquito más de relación con mis papás en cuanto a comunicación, porque estábamos lejos, obviamente ellos me imagino que me extrañaban, yo extrañaba también el entorno familiar, y ahí como que mejoró un poco la relación en comunicación, ¿no? Hablamos de otras cosas, hubo momentos donde complicados, ¿no? Yo pensé en regresarme a Los Mochis porque no veía claro cómo estaba pasando la cosa en la Ciudad de México. Y yo le hablé con ellos y le dije, ¿sabes qué? Estoy pensando regresarme a tu casa, a la casa de tus papás, porque no veo que está funcionando, ¿no? Entonces ahí como que mejoró un poco la relación y bueno, hablamos de diferentes cosas expresé lo que yo pensaba, ¿no? Oye, y entonces el profe Barrera y Gustavo fueron a Los Mochis a hacer un escauteo, ¿cómo das con ellos? Sí, ellos trabajaban para Cruz Azul, eran como visores de Cruz Azul y también tenían otros contactos, en este caso en Santos, ¿no? El profe Gustavo Vargas era auxiliar en primer equipo en Santos y por medio de él y de Manolo llegamos a Fuerzas Básicas. Él nos llevó ahí a Santos, estuvimos ahí un rato trabajando con Santos. Pero después de ahí despidieron al técnico, a Gustavo Vargas, a Manolo y a todos los que llegamos, ¿no? Nos dijeron, bueno, pues ya hasta aquí llegaron ustedes. Y ellos mismos nos trajeron a prueba a Cruz Azul. Estoy hablando del 97, 98 más o menos, que yo tenía 15 años. Y llegamos aquí al DF, a la Ciudad de México, a probarnos a Cruz Azul. Pero antes de la Ciudad de México, bueno, de llegar a Casa Club en Cruz Azul, ellos nos pagaron un hotel, ellos nos llevaron a un lugar que se llama Rancho Tonco, ahí en el Ajusco. Estuvimos un par de semanas entre esos dos lugares, probándonos en Cruz Azul, y fue cuando ya me probaron, me vieron en Cruz Azul y me quedé en la categoría 83, que es mi año, a ya jugar más formalmente en Cruz Azul. Bueno, pero lo estás diciendo muy fácil porque un chavo de 14 años, órale, a dormir en la casa club, una comida, solo, nunca había salido de Los Mochis, el impacto de la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que hay de bueno y lo que hay de malo. Eras un chavo madurando a pasos grandes, a fregadazos y a aferrarte a una oportunidad. Ya habías dejado la escuela, ¿no? Sí, acabé la secundaria. Acabando la secundaria, tuve el chance de ir a Santos y de Santos para acá. No regresé a la Ciudad de México, pero una anécdota ahí te puedo compartir. Cuando me invitan a Santos y ya era un poco seguro que iba a quedar en Santos, bueno, iba a prueba, pero Manolo me decía que era mucho chance de poder quedarnos en Torreón, ¿no?
Entonces, yo estoy haciendo la maleta en casa de mis papás, de todas mis cosas, ¿no? Pues todas mis cosas eran algunos cambios de ropa, ¿no? Pero yo metí toda la maleta, metí lo último que tenía, ¿no? Que era mío, porque a veces compartíamos ropa con mi hermano, entre algunos pants, playeras, camisas, pues compartíamos. Me decía, no, esta sí, esta no, ¿no? Entonces llega mi mamá al cuarto donde dormíamos, me dice, mijo, ¿por qué te llevas todas tus cosas? Si te vas a regresar, me dice. Así me dijo mi mamá. Le dije, no, mamá, yo me voy a llevar todo me voy a llevar porque ya no voy a regresar. Mi sueño, lo que yo quiero obviamente es jugar fútbol, ¿no? Yo sueño con esto, quiero hacerlo, creo que es mi pasión. Entonces, una anécdota que yo la recuerdo siempre porque los papás es difícil, y ahora que tengo hijos, no es complicado separarte de tus hijos, ¿no? Y yo lo entiendo en ese momento porque mi mamá, pues yo imagino que me iba a extrañar, ¿no? Y fue una anécdota padre porque lo recordamos y ella me dice, pues es que yo pensaba que te ibas a regresar, ¿no? Me dice, nunca pensé que ibas a lograr, obviamente, lo que viviste, lo que estás viviendo ahora. Ahora que lo hablamos un poco más grande, pues lo entendemos, ¿no? Y fue, como menciona, fue una etapa, una transición complicada de Torreón para acá, porque en Torreón vivíamos en un hotel que nos daba el club y era un poco más cómodo, ¿no? Teníamos alimentos, teníamos ahí un transporte, cada quien pagaba su transporte, pero era mucho más seguro y más fácil, ¿no? Cuando llegamos a la Ciudad de México, llegamos a un hotel un par de días y nos mandaron a la Jusco. Pero en la Jusco estoy hablando de lo más alto, ¿no? 3,000 y tantos metros, así un frío, Javier, no te imaginas, era congelante. Teníamos que como que tapar las literas para poder dormir porque ponías cobijas a los lados y a los costados. O sea, cubrirla completamente y taparte con 2, 3 cobijas porque era un frío, o sea, muy, muy duro. Y de ahí bajaba todos los días yo a la Azteca. De la Azteca tomaba un tren ligero que ya me lleva a la Noria y caminaba a la Noria para ir a entrenar, a entrenar en la tarde y regresaba todos los días en la noche a la Jusco. Eran casi 2 semanas, duré más o menos ahí. Ahí fue cuando empecé a conocer la Ciudad de México y los distintos tipos de transporte que hay en la Ciudad de México. Oye, ¿y a qué equipo le ibas de chavo? ¿A poco le ibas al Cruz Azul? La neta, ¿no le ibas a nadie o le ibas al América o qué? No, sí, la verdad que me gustaba mucho. No tenía como un equipo así específico, pero un hermano le iba al América, un hermano le iba a León, un hermano le iba a otro equipo. Pero a mí me gustaba Cruz Azul por el color. El azul me gusta, ¿no? Me identificaba con el equipo y siempre le fui cuando jugaba Cruz Azul me gustaba verlo. Era mi equipo, mi color favorito y cuando ya te das cuenta de que te gusta el fútbol, me identificaba con Cruz Azul. Entonces toda mi vida siempre he visto Cruz Azul y le he ido a Cruz Azul. Oye, Joel, a ver, dame una explicación racional y buena y objetiva que haya cambiado en el tiempo para que un jugador como tú llegue a Cruz Azul, compite en Cruz Azul lo firma y lo dejen ir para ser campeón con uno de los acérrimos rivales. O sea, o sí te vieron talento y querían que te foguearas porque no había lugar en ese momento, o alguien se equivocó y en el volumen de tanto jugador y en el poco análisis y en la poca capacidad de los formadores, de pronto dejan ir una que otra joya como tú que después, ay, perdónenme, me lo regresan por favor. ¿Cómo fue eso? Venía de jugar el torneo de las esperanzas en Francia. Ajá. Y ahí yo me imagino que me vio la gente de Pachuca. Yo estaba jugando en ascenso, que era en Hidalgo, en primera A. Entonces llevaba ahí un par de torneos jugando minutos porque era menor. Y cuando formé, después me enteré porque hablé con Aguirre, que nos vio y otra gente de Pachuca nos vio, que me vieron en Francia. Entonces, Pachuca nos pidió préstamo un año para ir a Pachuca. Como era menor, cumplía el plan, bueno, el requisito que tenía la federación, ¿no? Que era incluir en el titular a varios jugadores menores y cumplir minutos, ¿no? Pero fue una oportunidad para mí. Yo no sé cuál fue la decisión, si porque no había espacio ya en Cruz Azul o por la falta de planeación, pero al final de cuentas yo siempre pertenecí a Cruz Azul. Para mí era una buena oportunidad
formar parte de un plantel de primera división, en este caso fue Pachuca. Y la mano de Vucetich fue lo que me ayudó, ¿no? Cuando yo llegué a Pachuca, él habló conmigo, me comentaba que como daba la edad, era muy probable que pudiera jugar. Entonces, el primer partido no lo jugué, creo que debuté contra Tigres en la segunda jornada, y de ahí empezó mi carrera, ¿no? En primera división, junto con De Anda, fue mi compañero de central, y otros grandes jugadores que me arroparon porque yo estaba muy joven, ¿no? Tenía algunos partidos internacionales en eliminatorias mundialistas, calificamos al mundial, pero nunca había jugado en primera división, ¿no? Era mi debut, tenía un año y medio jugando en ascenso, que me daba algo de experiencia, pero pues era muy joven, ¿no? No tenía la capacidad que tenían todos los demás. Y el sueldo, el primer sueldo, ¿qué haces con ese primer sueldo y de cuánto era en el ascenso con Cruz Azul Hidalgo? En el ascenso era un estándar, una base, que a todos nos pagaban lo mismo, eran 8,000 pesos al mes, nos pagaban a todos igual. Algunos que venían de otras divisiones, jugadores que jugaban en primera división les pagaban un poco más, pero para nosotros era una maravilla, Javier. El primer sueldo mío fueron 800 pesos en Cruz Azul, en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, ganar 8,000 pesos, bueno, era un mundo para mi dinero. Entonces fue padre. Lo que yo hice fue comprar algo de ropa, que lo que más me gustaba, pants, playeras, zapatos de fútbol y tenis para correr, ¿no? Fue lo que primero compré porque era mi herramienta de trabajo, ¿no? Oye, ¿y quién es Vucetich? O sea, cuando dices, es que Vucetich me habló, me dijo, hay mucho más en cuanto a ubicación en el campo, en cuanto no hagas de más, no hagas de menos. ¿Por qué tiene tanto éxito Vucetich desde tu punto de vista? Yo creo la gran ventaja que tiene Víctor, obviamente, es la capacidad de lectura, ¿no? En el juego, en la estrategia del partido, ¿no? Obviamente, la conformación del plantel, cuando tú planeas un proyecto, en este caso, llegas a un equipo nuevo o eres un técnico nuevo, pues te dan chance de poder armar tu equipo. Centrales, laterales, contenciones, y él tiene esa capacidad de elegir a los mejores jugadores. Entonces, de acuerdo a su sistema de juego, ¿no? Si él quiere jugar a contragolpe, pues arma un bloque defensivo y dos volantes muy rápidos, ¿no? Y un centro delantero muy fijo. Depende de lo que busque, pero él lo hace muy bien, ¿no? Y en el día a día, pues es un entrenador simple, fácil, un entrenador que te da indicaciones muy precisas y muy claras, ¿no? No se complica mucho, no entra tanto en el sistema de juego, él te da cosas muy específicas de la posición, y para mí fue clave porque él me dio a entender que tenía la misma confianza como lo tenía al lado que era Paco de Anda, ¿no? Que era un histórico de Pachuca, y yo estaba jugando en lugar de Manuel Vidrio, que era otro histórico de Pachuca, ¿no? Jugadores mundialistas que no era posible que un joven podría jugar por un jugador con tanta experiencia, ¿no? Y esa confianza que me dio a mí, pues fue clave para poder despuntar y ganarme el puesto titular en el equipo, ¿no? Y ser campeón muy chavito y además luciendo. ¿No tuviste nunca presión? ¿No te pusiste nervioso en los partidos de liguilla? No, fíjate que estaba arropado obviamente por la gente de experiencia, pero uno de los temas importantes que hoy en día tenemos en Cruz Azul, si quieres ahorita entramos en ese tema, Sí. es la competencia internacional, porque cuando me tocó a mí formarme en Cruz Azul desde los 15 años, me tocó viajar a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, en los Países Bajos, en Dinamarca, Alemania, Holanda. Entonces tenía muchos partidos yo internacionales con Cruz Azul en fuerzas básicas, torneos internacionales. Entonces, pues ya tenía yo mucha experiencia en cuanto al ambiente, al entorno, ¿no? Y al llegar a un equipo con tantos jugadores, yo los veía jugar y decía, estos son unos genios, ¿no? Entonces, no sentía la presión porque estaba acostumbrado, obviamente, a tener ese tipo de presión. Yo me acuerdo de muy chavo en partidos sub-18 en Irlanda del Norte, el Mundial sub-20 en Emiratos Árabes. Entonces, tenía muchos partidos que te dan, obviamente, esa seguridad para enfrentarte a otros retos, obviamente, en primera división. Al final de cuentas, el apoyo de mis compañeros fue clave, ¿no? Calero también fue un jugador que me apoyó mucho. Era un tipo
muy derecho, muy honesto, te decía las cosas muy de frente y te hacía entender qué era lo que él veía en ti y qué podía mejorar, ¿no? Y el apoyo de todos ellos me hizo tener esa seguridad y obviamente, gracias a Dios, pudimos lograr el campeonato, como tú lo mencionas, con la mano de muchos jugadores, ¿no? Ahí ya con Pachuca tienes un contrato bueno, razonablemente bueno, para mandar dinero a tus papás, para vivir mejor. ¿Cómo fue eso? Sí, en Pachuca mejoró. A comparación, obviamente, de los sueldos que habían en ese plantel, no era nada. Pero de lo que yo venía ganando en ascenso, pues sí, era 3 veces más de lo que yo ganaba, ¿no? Era un sueldo mucho mejor. Y después jugué un año con ese sueldo en Pachuca y luego regresé a Cruz Azul y ahí fue cuando mejoraron las condiciones en cuanto al contrato y a los años, ¿no? Ahí todavía no te casas. Todavía no, ahí regresando a Cruz Azul, conozco a mi esposa y llevamos ya prácticamente 15 años conociéndonos, ¿no? 15 años, ok. A ver, y luego llegas a Cruz Azul y te das cuenta que pues no se puede y no se puede y no se gana y no se gana y aquí estamos 23 años después y tú incorporado en el cuerpo técnico y la afición de Cruz Azul asombrada, triste, avergonzada, frustrada, enojada, todos los pasos que puede haber en el temperamento de las personas. Y ahí están y son millones y no se cansan y siguen saliendo, cuando hay una buena victoria siguen saliendo debajo de las banquetas, no se cansan, no se van, no se mueven, es increíble porque ahora acaba de sacar récord una encuesta donde Cruz Azul sigue figurando por arriba de Pumas a pesar de lo que han ganado otros equipos en el tiempo. Joel Wiki, ¿qué le explicas a la gente que pasa con los jugadores de Cruz Azul hace 23 años? ¿Qué onda con el influjo? ¿Qué onda con el ambiente? Si es demasiado pesado el hecho de que llegan generaciones y generaciones de Paraguay, Argentina, México, de otros equipos y no pueden con la presión. Sí, mira, el jugador de Cruz Azul debe de entender, ¿no? La problemática que hay, la necesidad que tiene el club y la afición de un buen resultado. Que si ganas un partido, una liguilla, una semifinal o cuarto de final no vale nada si no quedas campeón, ¿no? Si no aceptas tú como jugador que hay presión, que existe la obligación de poder campeonar, tener un campeonato en el torneo, pues no puedes ser jugador de Cruz Azul. Creo yo que la respuesta está en que el jugador, el cuerpo técnico, el directivo que venga a Cruz Azul debe de entender que hay una presión. Eso es real, ¿no? Una presión mediática, una presión que existe dentro del plantel, porque los resultados no están claros. Ya pasaron 2 generaciones, ¿no? Y seguimos con el mismo resultado. Pero vamos a hacer un ejercicio de honestidad, Javier. No sé qué opinas, pero si tú fueras jugador de fútbol, si tuvieras hoy una carrera de 10 años y te ofrece Cruz Azul un contrato de acuerdo a los resultados. O sea, tú vas a ganar un sueldo base, pero si consigues el campeonato vas a ganar otra cantidad de juegos. ¿Tú qué aceptarías? ¿Irías o no irías? Si tuvieras una carrera de 10 años siendo un jugador profesional, un jugador con una historia, con una buena cartera, o sea, con un buen proyecto, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Yo te voy a dar mi respuesta. A ver. Yo a lo mejor hoy no lo aceptaría. A lo mejor, yo soy honesto, porque a lo mejor en ese momento yo estaría pensando, oye, pues si es mi dinero, oye, es mi proyecto, mi familia, ¿por qué voy a depender de resultados si ya tengo una carrera de 10 años, ¿no? No sé tú, pero lo que yo creo que estamos equivocándonos en el perfil de jugador, ¿no? El jugador de Cruz Azul tiene que venir con un compromiso, tiene que venir a saber que la obligación es jugar y quedar campeones, no hay otra. Entonces, empezando de ahí, tenemos que encontrar un mejor perfil para el jugador. O sea, porque hoy en día, no quiero decir este plantel, me tocó a mí, me tocó a muchos jugadores, ¿no? A muchos otros planteles, que a veces está cómodo, a veces está a gusto, a veces está contento porque se vive bien, se gana bien, el jugador no tiene necesidad de nada. Entonces, cuando cambiemos las condiciones y las prioridades para este club, a lo mejor veremos cosas diferentes. Bueno, es interesante el planteamiento que haces. Efectivamente, creo que una de las explicaciones es que de pronto llegaron jugadores que
pisaban la noria, tenían 2 noches y luego los vendían o no rendían o no los consideraban. Ha sido un ir y venir de jugadores de todas las nacionalidades. En fin, ya sabemos que hay ahí pues un tema legal, un tema fiscal, un tema de dineros. Sí tiene que venir una refundación total de parte de todas las áreas de Cruz Azul. Hay un nuevo presidente que se llama Álvaro Dávila, que lo hizo bien en el Morelia, y esto va a requerir tiempo, pero sobre todo, Joel, yo digo que recuperar las fuerzas básicas, las aniquilaron, las devastaron, las destruyeron, y había una identidad, había, primero, ganas de defender la camiseta, porque ahí habías crecido, habías nacido. Si no se daba el resultado, pues bueno, no se daba. Pero aquella generación, por ejemplo, de Tomás Campos, de La Vitola, de Palencia, del Conejo, pues fueron los que hicieron una gran Libertadores hace 21 años, claro, y después fueron base de la selección. Yo creo que sí le metieron demasiado mano al tema de los dineros, destruyeron las fuerzas básicas, y ahora pues hay que esperar a que las cosas se den con tiempo. Y sí tienes razón, a Miguel Marín, estamos hablando de hace muchos años, lo fueron a buscar precisamente, y como Panchito Hernández hacía con los jugadores del América. Ya no es solamente que el promotor te los traiga y que te los venda en 2 veces el precio que tenían. Hay que hacer muchos mejores hábitos en la parte directiva y obviamente en la parte futbolística. Suena bien eso de los objetivos, pero pues habría que darle tiempo a Juan Reynoso, y tiempo significa 3 años, y a Jaime Ordiales también, y a Dávila también. Este fútbol es cortoplacista y de resultados inmediatos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Dijiste una palabra importante, ¿no? Que el amor por la camiseta, que eso es a veces trillado, ¿no? Hablabas también de la reestructuración de las fuerzas básicas. Yo creo que no todo se ha hecho mal, ¿no? Hoy en día el club está recuperando cosas que se han perdido, como lo mencionas. Cuando llegó la gente anterior de la administración, obviamente, cuando tú llegas a una empresa, analizas qué es lo que está fallando, ves qué puedes mejorar, y el cambio pegó mucho en la fuerza básica, como lo mencionas, porque hubo un cambio totalmente radical a lo que era antes, ¿no? Antes, tú mencionabas ahorita algunos jugadores de fuerza básica. Yo me acuerdo en una foto que hay ahí en el club que somos 14 jugadores del primer equipo que éramos de fuerzas básicas, 14 jugadores. Hoy en día, o sea, no hay muchos, ¿no? Hay pocos jugadores. Pero sí es cierto, cuando tú creces en un entorno bueno, en un entorno padre para trabajar, yo crecí desde mi formación con unas letras. Si tú has ido a la Noria, hay unas letras ahí en el club de nuestro expresidente, ¿no? Dice, honor y lealtad a la patria, valor universal en el deporte, ¿no? Entonces yo crecí con eso, y cuando te dan la oportunidad de poder jugar en primera división, pues lo haces de acuerdo a lo que tú viviste. Tú defiendes el club, defiendes tu familia. El club Cruz Azul es una familia, un club que tiene muchas cosas aparte de fútbol. Tiene empresas, tiene gente, tiene familias que dependen de ellos, tienen jugadores que están trabajando ahora. Entonces yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, porque hoy en día estamos a marchas forzadas trabajando en fuerzas básicas. Si tú me preguntas ahorita, Javier, si me haces, te hago un mapa conceptual de todas las categorías. Yo empecé de la 12, sub-12, sub-13, estuve en la sub-15, en apoyo a la 17, hoy estoy en la 20. Conozco todas las fuerzas básicas, y hablar de una reestructuración es cierto, hay que mejorarlas, pero tampoco se han hecho mal todo, ¿no? Estamos hoy en camino, hemos recuperado cosas que no teníamos. Hoy estamos muchos exjugadores trabajando en fuerzas básicas. Joaquín Moreno está en la segunda, Gabino Velasco está en la 17, yo estoy en la 20, en la 15 está Adrián Cortés, en la 2 y 3 hay otros jugadores que están viniendo a aportar. Entonces creo que estamos en el camino correcto, y si seguimos trabajando en eso, pronto, yo espero que pronto podamos tener esa esencia del club, ¿no? Jugadores de fuerzas básicas que defiendan a muerte lo que aman, ¿no? Que es Cruz Azul. ¿Y cómo ves a Juan Reynoso? Bien, digo, Juan lleva 2 semanas trabajando con el equipo, pero lo que hemos visto de él es un entrenador que tiene gran experiencia, ¿no? Lo que hizo con Puebla el torneo anterior es muy, muy válido, y todo lo que tiene anteriormente en su país, pues es increíble, ¿no? Yo creo que es un entrenador que va a proponer, que va a intentar mejorar lo que ha hecho Cruz Azul, y hay que darle la oportunidad, ¿no? El apoyo completamente para él en lo que estamos ahí.
y la afición que obviamente que esté respaldada por todos ellos, ¿no? Joel, ha sido un gustazo poder platicar contigo, reencontrarnos en el camino. Mucha suerte, ojalá que tú seas un pilar sobre el que se pida opinión, que participe, que se involucre, estás preparado, te has capacitado y bueno, pues mucha suerte y mucho éxito en esta nueva corriente que viene con nuevos dirigentes y que sea lo mejor para Cruz Azul. Qué gusto volver a verte. Al contrario, Javier, gracias a ti, felicidades por el programa. Tienes muchos seguidores y te estaremos viendo de nuevo ahí. Claro que sí, Joel. Muchas gracias. Un abrazo y en el camino andamos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.